Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a traer el montaje del STC1000. Hace tiempo lo había montado ya en el canal, pero tuve un pequeño fallo. Me salté uno de los pasos más importantes, digamos, a la hora de que saltara el termostato. Y en este vídeo sí que lo voy a dejar bien claro cómo es el montaje paso a paso y de una manera súper sencilla. Espero que os valga la pena ver este vídeo, la verdad que es muy interesante. A mí personalmente son de los vídeos que más me gustan porque me ayudan a la hora de mejorar mis instalaciones. Hasta ahora. Bueno, ya estamos por aquí con el vídeo. Hoy sí que lo voy a dejar bien claro, ya veréis que es muy fácil el montaje. Nada, os dejaré enlaces abajo del STC1000 por si queréis pedirlo, para que tengáis unas referencias de dónde poder cogerlos o dónde poder pedirlos, para que veáis precios y podéis comparar. Como veis, así llega. Cuando llegue, pues bueno, cuando lo pidáis, os viene así en embalado. Sobre todo que os venga con la sonda, que es esto de aquí. Muchas veces compráis el STC1000 pero no lleva la sonda y luego tendréis que comprar la parte, y por eso muchas veces sale un poquito más barato, pero es por el hecho ese, y no vale la pena el no comprarlo con la sonda. La parte trasera, como veis, tenéis que apretarlo y sacarlo, que ahí es donde irán todos los cables, y luego lo volveremos a colocar una vez que pongamos toda la instalación eléctrica. La verdad que bueno, que es bastante sencillo de montar, hay que seguir unos pasos, y para ello he hecho un pequeño dibujo. Bueno, he hecho como si fuera un esquema de lo que es el STC1000, de todo el montaje del cableado, para que paso a paso lo podamos ir viendo y sea mucho más fácil. Así yo creo que viéndole el esquema y aparte de ir viendo como lo vi montando yo creo que será bastante fácil. Como veis, el 1 y el 2, que sería la red, y aquí bueno, pues he montado lo que es la regleta, lo que sería el puentear de, por ejemplo, de la regleta esta al 5. La verdad que así parece a lo mejor un poco complicado, pero ya veréis que es muy sencillo. Bueno, como estáis viendo, bueno, el 1 y el 2 pues sería el 1 y el 2, la red, pues aquí por ejemplo sería la sonda, que sería el 3 y el 4, el 5 y el 6 sería la calefacción, que coincidiría con lo que estamos viendo en el TC1000, y la parte de la derecha del todo sería, por ejemplo, la ventilación, para poner ventiladores a la hora de, por ejemplo, en acuarios o en incubadoras. Pero en este caso, como es para calefacción, no lo vamos a montar. Pero sí que es verdad que tengo pensado montarlo para que sepáis cómo va. Aquí estáis viendo los cables que estoy cogiendo, que coinciden con el dibujo. Sería el 1 y el 2. En este caso sería rojo y negro. Los colores, bueno, es bastante igual. Es más que nada para que tengáis una referencia a la hora de montarlos. Siempre que coincida en el tema de colores. Podéis usar otro tipo de color, el azul y el marrón, por ejemplo, no tiene nada que ver. Yo tenía pues el rojo y el negro, pues con este color lo voy a hacer, y así pues seguimos el esquema igual. Nada, pues ponemos en el 1 y el 2 estos dos cables, los apretamos bien, y ahora pues seguiremos haciendo el siguiente paso. Una vez que ya os tengamos, como veis, el rojo y el negro, el 1 y el 2, ¿vale? Ahora que va a coger una regleta, que sería esta de aquí, cogemos la regleta y nada, y meteremos pues cada cable en uno de cada lado. La verdad que esto es muy sencillo. Yo creo que con el hecho de poner el dibujo es mucho más fácil todavía, por personas a lo mejor que a lo mejor nos liemos un poquito más con el tema de la electricidad. Yo creo que con el esquema y haciéndolo pues en directo como lo estoy haciendo, yo creo que quedará bien y que lo entenderemos todo, y será una forma muy fácil de, pues nada, de hacerlo y de que todo nos funcione perfectamente a la primera. Como sabéis, si os equivocáis de cable, dependiendo del que pongáis, podéis quemar el aparato. Yo, bueno, si veis el anterior vídeo mío, yo quemé uno con el tema de un cruce que hice y lo quemé y no tienes nada que hacer. O sea que si seguís estos pasos no os pasará eso y no perdéis el dinero de vuestro aparato. Como veis, ya he hecho la parte esta, que sería poner la regleta. Ahora habría que coger el enchufe macho, que sería la parte de abajo, como estáis viendo, y nada, engancharlo a la regleta. Bastante fácil igual. Seguiremos el tema de colores igual, para seguir pues una guía. El rojo lo pondremos con el rojo y el negro con el negro. Será ponerlo ahí. Luego pensar que en el negro este habrá que hacer un puente, que luego lo veremos. Pero bueno, ahora un poquito más para adelante lo veremos cómo tenemos que hacerlo. Nada, tendremos que apretar. Y este de aquí lo meteremos
pero no lo voy a apretar porque meteremos un puente. Luego ya lo veremos cómo lo hacemos, es bastante fácil. El siguiente paso será coger el cable, este de aquí, que será el puente que hemos estado hablando. Como lo veis aquí en el pequeño dibujo que he hecho, sería eso de ahí. Pues nada, cogemos, lo empalmamos así, lo enrollamos, cada uno con su precisión que tenga, la forma de hacerlo. Y nada, lo metemos aquí y lo que habrá que hacer es apretarlo. Este es el paso que yo me salté en el anterior vídeo. Este y el otro puente que hay que hacer. Que yo pensé que iban directos y que no hacía falta, pero verdaderamente sí que hacían falta. Y nada, vamos apretándolos, que queden bien fuertes. Ahora, como veis, ya está todo enchufado, ya tenemos una parte bastante grande. Es bastante fácil, como veis, no tiene mucha complicación. Ahora haremos esta parte de aquí, que ese es el cable que hemos echado porque ese sería para el cable macho. Vamos a poner la sonda, es indiferente la posición donde la pongáis, que sería la 3 y la 4. Y nada, pues cogemos los tornillos, los aflojamos un poquito para que entre luego en la clavija y metemos lo que es la sonda. Como os digo, el cable es indiferente, pongáis uno a la izquierda o a la derecha, no tiene nada que ver. Yo la verdad que estoy aquí grabando mientras que lo estoy poniendo y es un poquito más complicado. Pensad que yo tengo la cámara delante y la verdad que es un poco complicado el hacerlo todo. Y bueno, que más o menos lo puedo hacer con un poco de maña. Si no tuviera las cámaras es todo mucho más fácil, pero bueno, yo creo que está quedando bastante bien y lo estamos viendo todos cómo se hace. Como veis, se mete uno de ahí, que sería por ejemplo en este caso en el 3, y apretamos. Una vez apretado, cogemos el otro lado y lo metemos también. Esta sería la sonda que pondríamos para que el controlador nos dijera la temperatura que hay dentro y dependiendo de la temperatura que nos dé la sonda, pues haríamos que salte o no salte. Digamos que esto es lo que nos dice la temperatura que hay en el habitáculo donde la pongamos. Esto sería la sonda, el 3 y el 4, eso no tiene nada más, ya estaría acabado ese de ahí. Ya tenemos casi la mitad, nos queda muy poquito de hacer más. El siguiente paso sería el 6, que sería al enchufe macho, vamos a hacerlo con un cable rojo. Lo sacamos de aquí, del número 6. Metemos el cable y nada, le apretamos igual. La verdad que es bastante sencillo y si lo montamos así, poco a poco y todo el rato explicando, muchas veces hay vídeos que no te lo explican tan bien y se saltan trozos y verdaderamente luego te quedas un poco perdido porque no sabes cómo va. Pero yo creo que con esta manera, yo creo que todos vamos a saber montar este termostato de una forma muy sencilla. Este sería lo que es el enchufe hembra. Pues nada, se desmonta. Hay enchufes que ya vienen con los cables, no tenéis que complicaros, pero bueno, lo quería hacer para que lo veáis cómo se hace todo. Metemos el cable este que hemos dicho en una de las esquinas. Lo voy a cortar un poco porque era demasiado gordo, o sea, demasiado largo y luego sobresalía demasiado. Nada, lo metemos ahí y apretamos bien. Eso sí, siempre apretarlo bien fuerte, es que luego no se salgan. Y este paso ya también lo tendríamos hecho. Y ahora ya nos queda muy poquito. Ahora tendríamos que hacer un puente, el que hemos dejado suelto, que ya lo habíamos puesto. Ese pues lo meteremos en el otro lado del enchufe. Bueno, ya veis que es bastante fácil. Aquí en este enchufe lo que haremos es poner la lámpara de luz o la manta de calor, lo que nosotros queramos controlar. Y luego deciros que si ponéis aquí lo que es un ladrón, pues podemos poner varias mantas. Sí que es verdad que dependiendo de donde pongáis la sonda, todas las mantas van a ir con esa sonda. Entonces que más o menos que los sitios donde los pongáis, que más o menos tenga la misma temperatura. Porque si ponéis varios terrarios solo con un controlador, donde esté solo esa sonda serán todas las temperaturas que nos van a dar todos los terrarios que estén enchufados. Yo algunas veces pongo varios terrarios que son idénticos montados y no hay ningún problema en que ponga pues solo un controlador,
para varios terrarios. Eso ya cada uno, si solo tenéis uno, pues uno. Si queréis, pues eso, lo que os digo, poner para varios terrarios solo con un controlador también se puede, pero siempre será a raíz de la sonda que solo tiene una y marcará siempre las mismas temperaturas. Nada, el montaje es muy sencillo. Lo volvemos a meter, le ponemos el tornillo que pone, bueno, que está aquí a la derecha, y ya está. Y ya tendríamos montado lo que es el enchufe hembra para enchufar nuestras luces o las mantas térmicas, lo que queramos controlar con el controlador. Esto ya estaría. Como veis, está siendo bastante sencillo. Yo creo que el paso a paso así es mucho más fácil. No sé qué pensáis vosotros. Deciros que si os gusta este tipo de temática, pues que os suscribáis, que la verdad que ayudáis bastante al canal. Y nada, seguimos con el lío. Y ahora ya sería el último, que sería de la regleta, de la parte roja, sacar uno hasta el número 5, que es el último que nos queda. En este caso lo voy a dejar apretado, lo vamos a desapretar y haremos ese empalme. Pues igual, cogemos, lo enchufamos, lo empalmamos. Como veis es bastante fácil, es bastante sencillo. Y volvemos a meterlo ahí. Tengo que abrirle un poquito más el tornillo, que queda un poquito cerrado, y al meterle más grosor con el cable pues no me cabe bien, pero bueno, solo es eso. Cogemos, lo metemos ahí, apretamos un poquito con el otro dedo para que no se nos salga y apretamos fuerte otra vez. Y ahora ya solo nos queda un paso más, que es hacer ese cable, pasarlo al otro enganche, que ahora veremos cómo lo hacemos. Os enseño otra vez el esquema. Ahora hemos hecho el de la regleta, tenemos que irnos al número 5. Bueno, que aquí os lo enseño para que lo veáis bien. Que sería ese, el de al lado. Pues nada, abrimos también un poquito el tornillo. Estos tornillos siempre van lo que es apretado, hay que desapretarlos para que se abra la clavija y volvemos a meter. Este sería el cable que hay que meterlo. Lo metemos. En este caso se ha quedado bastante enganchado. Y nada, apretamos fuerte para que no se salgan. Y ahora ya estaría. Tendríamos ya lo que es el montaje hecho. Como habéis visto, ha sido bastante sencillo. Vamos a hacer un recordatorio para que veáis cómo es. Deciros que podéis hacer, bueno, aquí veis todo cómo es. Si queréis hacer un pantallazo de aquí o dejarlo o en estático, podéis hacerlo. Y bueno, y así yo creo que queda bastante claro, pero bueno, siempre si veis en las imágenes, a lo mejor lo hace más rápido. Pues nada, estáis viendo cómo queda todo. Aquí sería el enchufe macho, como sería aquí, desde la regleta. Aquí tenemos la regleta igual que en el dibujo. Lo que sacamos al enchufe, que sería la hembra, y poquito más. La verdad que bueno, que sería más que nada el montaje, ya quedaría listo. Ahora ya lo tendríamos listo para poder instalarlo en nuestras instalaciones y que esto funcione y haga su servicio. La sonda, como veis, pues nada, igual, la sonda es lo más fácil de colocar. La verdad que ese sí que es verdad que no tiene nada. Yo la he dejado liada, pero bueno, ya sabéis que hay que desliarla y ponerla donde queramos ponerlo. Nada, enchufarlo. Como veis, funciona perfectamente. Ahora aquí está marcando la temperatura de la habitación, está de recién encendido. Irá cogiendo temperatura, estamos a temperatura, pero más o menos. Ahí sería enchufarlo, como hemos dicho, pues la manta térmica o la luz y poquito más. La parte trasera, como hemos dicho antes, se coloca porque así quedáis que no se queda resguardado por el tema de que os pueda dar calambre o lo que sea, y ya está. Aquí os voy a dejar nada, el esquema, pues si queréis hacer un pantallazo y que dejarlo ahí parado para saber cómo se monta. Y ahora vamos a ir, en el siguiente paso va a ser la configuración del STC1000. Bueno, ahora vamos a ir con la configuración de lo que es el termostato. Veréis que es bastante fácil, una vez que le cogéis el truquillo es bastante intuitivo el hecho de programarlo. Tenéis que apretarle al botón de encendido durante unos segundos para que dicho aparato se encienda.
como veis en la pantalla, marca 33,7, sería la temperatura que nos da la sonda de dicha habitación. Ahora vamos a ir a la flechita de arriba. Cuando le he dado he visto que ha sido 38 grados, sería la temperatura que yo quiero que esté el terrario, por ejemplo de mis pogonas o del reptil que queramos. Y la temperatura, o sea, y si le das para abajo, ahí he visto que ponía 0,5, sería la diferencia de grados que quiero que salte el termostato. Por así decirlo, a 37,5, cuando baja a 37,5 volverá a saltar para ponerse a 38 grados. Si le damos a la S, saldrá F1, lo dejáis pulsado y ahí ponemos la temperatura que nosotros queramos. Si por ejemplo tenéis un varano, por decir algo, y necesita 40 grados, 50 grados, lo que sea, pues con esas flechitas lo que hacemos es poner la temperatura que queremos que se mantenga ese terrario siempre. Si le damos para arriba será más, si le damos para abajo será menos. Eso es bastante fácil. Una vez que pongamos la temperatura, y en este caso 38, vuelves a darle al botón de apagado y encendido solo una vez, y eso quiere decir que queda así ya configurado. Volveremos a darle a la S, pondré F1, daremos a la flechita, pondremos F2. F2 es la diferencia de grados que queremos ponerle para que salte el termostato. Si por ejemplo estaba a 38 y le ponemos 2 grados, cuando esté a 36 bajará hasta 36 y volverá otra vez a subir hasta 38, será el margen que tenga. Yo en este caso le voy a poner 2 grados, que yo creo que está bien. Cuando baja a 36 volveremos a subirlo. Y siempre le damos a la hora de configurarlo, para decirle que sí, le daremos al botoncito de encendido y apagado. Ahora volveremos a hacerlo otra vez, otra configuración que tiene. Dejamos otra vez pulsado, F1 sería el primero, F2 y el F3. El F3, depende del manual, te dicen que son una diferencia o de 3 segundos o de 3 minutos que tarda en hacer el encendido. Yo lo dejo en el 3, que es como todo el mundo lo deja y es como viene configurado, y eso no lo voy a tocar. Y luego tiene otra configuración más, que sería en la F4, le iremos dando otra vez, y eso sería para calibrar la sonda. Si veis que la sonda no calibra bien, que la temperatura no la dice bien, la metéis por ejemplo en un vaso de agua, que tengáis un termómetro, que sepáis que esa temperatura es correcta, y entonces con las flechitas le dais y configuráis lo que es la sonda, y así pues ya quedaría todo correcto. Y nada más, eso sería la configuración de este aparato. Como veis, bastante fácil. Para apagarlo, nada, volvéis a pulsarlo, se queda apagado y ya estaría. Antes de acabar ya el vídeo, deciros que estas pestañitas naranjas se sacan. Mucha gente lo que hace es, por ejemplo, con una caja, lo meten dentro, y con esto lo que hacen es fijarlo por detrás y así no se mueve. O si haces una incubadora, pues igual haces lo que es el espacio para meter el termostato, y con estas piececitas luego las encajas por detrás y ya no se te mueve. Y esto que estáis viendo es el protector, que al principio no lo he puesto, ya lo he dejado quitado, se saca perfectamente y luego ya sería enchufar los cables. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el tutorial, y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.